Listo, ingeniero Gianluca. Siendo las 5 en punto, ya podemos dar inicio a su ponencia de grandes ventajas de la tecnología Design Bolt en bombas de agua para sistemas hidráulicos HVAC. Adelante, ingeniero. Puede iniciar. Muchas gracias, Jaime, por la introducción. Como mencionó Jaime, les agradezco por conectarse y buenas tardes. Es bueno poder participar de esta plataforma que nos ofrece acá la Escuela de Refrigeración de Perú con Copeaire para no solamente poder mostrarles nuestra tecnología de Armstrong al mercado de Perú, sino a los clientes en toda Latinoamérica. Entonces les agradezco la oportunidad de poderles presentar esta tecnología, como menciona, que son las grandes ventajas de la tecnología Design Envelope para bombas en circuito de sistemas hidráulicos de HVAC. Me presento, soy Gianluca Ristaño, soy gerente de ventas en Armstrong. Hace 10 años que estoy en Armstrong. Ya llegó. 10 años que estoy trabajando en Armstrong. Trabajo con Prote, que es nuestro representante local en Perú, con el que hemos hecho esta potencia y presentación en conjunto, en partnership. Entonces, será un gusto poderles presentar esto durante la próxima hora. Entonces, esto va a ser la agenda de lo que vamos a ver hoy. Vamos a empezar viendo, vamos a ver la diferencia de operar una bomba, que es operar una bomba de velocidad constante, a comparación con una bomba de velocidad variable, y después cómo es que se va evolucionando la tecnología de operar la bomba de velocidad variable cómo aplica lo que es la tecnología Design Envelope de Armstrong. Y después, no solamente viendo la tecnología Design Envelope solamente para una sola bomba, sino cómo aplica ese concepto cuando tenemos bombas en paralelo. Y al final vamos a ver algunas ideas rapiditas de cómo podemos optimizar algunos sistemas de bombeo considerando las diferentes tecnologías o bombas que tenemos disponibles en Armstrong. Entonces, para empezar, lo que a mí siempre me gusta hablar y lo que gobierna mucho lo que son las bombas de circuitos hidráulicos. Entonces, lo que es crítico, y a lo mejor se cansan de que yo les mencione las leyes de afinidad durante esta presentación, pero es lo que realmente gobierna de cómo es el funcionamiento de una bomba de velocidad constante o de velocidad variable. Aquí lo que podemos ver es, cuando nosotros tenemos una bomba de velocidad constante, que viene a ser el parámetro n constante, lo que vemos es que la capacidad de flujo va variando de acuerdo al recorte del impulsor. Y lo que vemos es, cuando nosotros cambiamos el diámetro del impulsor, lo que va a hacer es que la presión que genere esa bomba va a variar al cuadrado. Y lo que es importante es cuando vemos que al cambiar ese impulsor, la relación es al cubo con la potencia. En cambio, si nosotros vemos ahora lo que es con una bomba de velocidad variable, lo que nosotros mantenemos ahora constante es el diámetro del impulsor. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, el impulsor se mantiene constante y lo que estamos variando es la velocidad n. Entonces, aquí lo que vemos es que cuando nosotros variamos la velocidad n del bombeo, la bomba es proporcional a lo que genera en flujo y al cuadrado con lo que se respeta lo que genera de presión en la bomba en el equipo. Y adicionalmente, este es el punto clave donde nosotros nos vamos a poder obtener esos ahorros energéticos, la reducción de costo de operación, y es en el punto C que ven aquí, que es que nosotros al reducir la velocidad de ese equipo, lo que podemos hacer es obtener o reducir la potencia que está consumiendo ese equipo al cubo. Y ahí es donde nosotros vemos la diferencia. Decimos que si nosotros reducimos la velocidad a la mitad, no necesariamente te va a reducir la potencia a la mitad, sino al cubo de eso. Entonces, en vez de ser mitad, va a ser 8 veces, va a reducir la potencia. Y ahí es donde nosotros podemos capturar esos gran ahorros. Y siguiendo adelante, lo que vamos a traer un poquito más en detalle es, ¿cómo funcionan estas bombas cuando estamos en velocidad constante? Cuando lo haciendo de una forma, viendo un gráfico, que es un poco más visualizado, tenemos nuestro punto de diseño, que es el punto A, que viene a representar, el ingeniero diseña su sistema y cada bomba está seleccionada con su punto de diseño, que viene a ser el flujo y la carga. Entonces, en una bomba de velocidad constante, lo que hace es, cada bomba es única, ¿no? Cada bomba se va recortando el impulsor, como ven aquí en la curva gris, ese impulsor va recortado a medida. Entonces, mientras que nosotros vamos cambiando ese diámetro del impulsor, vamos a cambiar el rendimiento de la bomba. Y lo que estamos manteniendo era constante la velocidad. Entonces, como pueden ver,
la bomba de velocidad constante solamente puede trabajar sobre esa curva gris que ven ahí continuamente. Entonces estamos limitados a esa zona de operación de lo que viene a ser la bomba. Entonces si nosotros vemos aquí lo que es el sistema, entonces típicamente un sistema si trabaja con bombas de velocidad constante, como las cargas no son constantes, ¿no? Van variando durante el día, durante el año, las cargas van cambiando, entonces típicamente lo que se instala son válvulas de 3 vías. Como mencionamos, si continuamente estamos bombeando a flujo constante y velocidad constante, ese flujo no es necesario por el serpentín. Entonces lo que se hace es la válvula de 3 vías para poder bypassear la carga esa. Entonces lo que pasa es que estamos bombeando innecesariamente y estamos operando de una manera ineficiente porque estamos realmente bombeando más de lo que necesitamos. Entonces esa es la gran cosa de lo que es el bombeo constante. Entonces ahora vamos a hacer un poquito, ver cómo es que reacciona esa bomba, como les mencioné, ¿no? Si fuera un sistema de 2 vías, lo que va a pasar, en vez de tener 3 vías donde estamos siempre manteniendo el mismo punto de operación, lo que vamos a hacer es, nosotros estamos cambiando lo que es la resistencia del sistema, que ven acá en la pantallita que dice System Resistance. Entonces cuando nosotros abrimos y cerramos las válvulas de 2 vías en el sistema, lo que estamos haciendo es que estamos incrementando o disminuyendo el nivel de fricción o las pérdidas en el sistema. Entonces lo que va a hacer la bomba va a reaccionar, ok, si yo cierro las válvulas, como ven de donde dice all valves open, a donde dice valves partially closed, lo que nosotros estamos haciendo, estamos cambiando la resistencia en el sistema, entonces la estamos incrementando. Lo que va a hacer la bomba es que al tener más resistencia va a dar menos flujo, pero nos va a dar más presión. Entonces, sí se ahorra un poquito de energía, ¿no? Al tener el válvula de 2 vías en comparación a 3 vías, como pueden ver en el gráfico de abajo, que se ve que se baja el consumo de potencia, pero en realidad aún estamos siguiendo bombeando con un bombeo exceso, ya que estamos bombeando a la velocidad constante y lo que estamos haciendo artificialmente está bajando la demanda del flujo, pero realmente lo que estamos haciendo, estamos generando más presión artificialmente cerrando las válvulas en el sistema. A cambio, si nosotros vemos un sistema de velocidad variable, vamos a empezar, ok, como ven a este gráfico, que no hay válvula de 3 vías, no hay válvula, cosas así para el bypass. Entonces lo que hacemos es, la bomba de velocidad variable necesita un tipo de retroalimentación. Entonces lo que vemos aquí, tenemos donde dice el DPS, viene a ser un sensor de presión diferencial, y ese sensor va a detectar, ok, cómo está cambiando el diferencial entre el lado de suministro y el retorno. Acá en este lugar lo tenemos en el cuarto mecánico, y vemos cómo es que opera cuando está ese sensor en el cuarto mecánico. Aquí vemos la curva, como le había mencionado. ¿Qué pasa cuando, en vez de operar a velocidad constante, estamos operando a velocidad variable? Entonces, y considerando el sensor en el cuarto mecánico. Eso es importante tener en mente porque la localidad de donde está ese sensor o ubicación va a tener un gran efecto de cómo opera o rinde esa bomba. Entonces, si nosotros tenemos el sensor en el cuarto mecánico, lo que va a hacer es que nosotros vamos a tener necesario una carga mínima, lo que ven ahí en el gráfico, que es el punto B. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a mantener operación de la bomba sobre esa curva azul, que dice curva de operación. Entonces lo que hemos hecho, hemos bajado un poco lo que es la velocidad de la bomba para llegar, en el caso de que nosotros tengamos un 50% de demanda del requerimiento, vemos que bajamos la velocidad 50%, pero estamos operando continuamente sobre esa curva. Entonces la bomba se va a subir y bajar la velocidad para siempre entregar lo que es esa presión que se ve entre la línea B y A. Esto es bueno, no estamos, como mencionamos, nosotros podemos reducir la velocidad, estamos reduciendo la potencia que está consumiendo ese equipo al cubo, que es genial, fantástico. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, y les mencioné que la ubicación del sensor tiene un gran efecto de cómo se comporta el equipo. Entonces, ¿qué vemos que pasa si nosotros cambiamos el sensor del puerto mecánico y lo ponemos en la carga más remota? Entonces, lo que va a hacer esto es que nos va a ayudar a maximizar nuestros ahorros. Y no solamente eso, lo que podemos ver es aquí, al tener ese sensor, lo que estamos generando ahora es una curva naranja. Ya no es chata esa curva como era antes la curva azul. Ahora estamos generando la curva como la que ven acá, una curva cuadrática, que es la carga mínima. Entonces lo que podemos hacer es, al tener ese sensor en la carga más remota, con las mismas condiciones, digamos, 50% operando, lo que nos va a hacer es nos va a permitir la velocidad de ese equipo de aquí hacia mucho más abajo.
Y esa gran diferencia que vemos de la curva tachada hasta donde vemos que está ahora la nueva curva acá que está con la flechita rosita, de aquí hacia aquí, ese cambio simplemente bajando la carga, lo que estamos haciendo es reduciendo más la velocidad, y como les mencioné antes, ¿no? Más podemos reducir la velocidad, más ahorro vamos a tener en el sentido de costo operativo y consumo de energía. Lo que pasa, lo que hemos visto muchas veces es que, ok, no, poner el sensor remoto a lo mejor es un poco complicado porque tengo que correr ese cable y todo eso, y ahí es donde viene lo que es bueno de la tecnología Design Envelope, que nos olvidamos lo que es el sensor a la carga a distancia, y lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle cómo es que funciona eso. El otro importante que tenemos que tener siempre en mente es, como buenos ingenieros, nosotros siempre consideramos operar o el diseño a la carga crítica o el peor día del año. Entonces, pero lo que es importante es mantener en cuenta es que los sistemas de HVAC es una industria que siempre trabaja a carga parcial. Como les había mencionado, que nosotros trabajemos a la carga de 100% o carga pico, es muy pocas veces se pasa eso durante el año, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí, independiente de las diferentes ciudades, si vemos acá la ciudad de London, Los Ángeles, Cairo, Toronto, Canadá, donde yo me encuentro, y Berlín, Alemania, lo que vemos es una tendencia de que vemos, ok, estamos viendo que independiente de la ciudad, todo aplica el mismo concepto, que estos sistemas de aire acondicionado están trabajando prácticamente todo el tiempo en carga parcial. Entonces lo que vemos es, bueno, el ASHO hizo un estudio y se hizo el estudio y nos dimos cuenta, el ASHE, que el 90% del tiempo estamos operando entre un rango de operación de 10 a 60% de la carga de diseño. Entonces, si uno diseña al 100% como lo hacemos, ¿no? Típicamente lo que se ve en el cuadro de equipo, dice, ok, flujo, diseño, carga, diseño, seleccionamos bomba. Entonces, a veces se pone la eficiencia que se necesita en el equipo a ese punto de diseño crítico, pero en realidad hay que tener en mente cómo va a operar, qué tipo de edificio tenemos, qué cargas parciales hay, para realmente poder seleccionar ese equipo más adecuadamente de acuerdo a las condiciones del proyecto. Acá lo que podemos ver con un poquito más de detalle en gráfico es el mismo concepto de operar el 90% del tiempo entre el 10 a 60% de la carga o demanda. Es lo que nosotros típicamente es que nosotros, como mencioné, tradicionalmente seleccionamos la curva, la bomba hacia, considerando este punto gris, cuando realmente nosotros tenemos que tratar de seleccionar la bomba con el punto mejor de eficiencia, donde va a operar la gran mayoría del tiempo. Entonces, esa es la gran diferencia de seleccionar una bomba de velocidad constante y una bomba de design envelope. Hay que tener diferentes consideraciones cuando uno selecciona una bomba constante y una de velocidad variable, ¿no? Ya que al operarla, reducir, si nosotros seleccionamos la bomba aquí de velocidad variable, considerando la eficiencia más alta en la punto de diseño, lo que vamos a notar es que la eficiencia del equipo se va típicamente degradando porque lo estamos moviendo hacia la izquierda y nos estamos poniendo un poquito menos eficiente en el bombeo cuando nosotros vamos reduciendo la velocidad. Entonces, siempre es mejor considerar la eficiencia máxima cuando estamos operando la gran mayoría del tiempo. Y eso es lo que les estreso mucho en consideración cuando están seleccionando los equipos de bombeo. Cuando nosotros vemos la legislación de energía de ASHE 90.1, ¿no? Este es un estándar que cada vez se está poniendo un poco más rígido, no más rígido, más exigente es la palabra correcta. Entonces, acá vemos que es un estándar este es un estándar de Estados Unidos, y si un edificio quiere ir para aplicar para ser LEED Platino, Gold o Plata o oro, lo que sea, se tiene que basado en esto. Y este es un estándar de cómo se deben diseñar los diferentes sistemas de bombeos o equipos para aire acondicionado. La última versión que salió en el 2019, y creo que el año que viene está por salir la última versión, y lo que estamos viendo que lo que menciona el ASHE 90.1, y como les mencioné, se ve que con el tiempo se está poniendo más estringente, con el tiempo nos estamos poniendo más conscientes de lo que es el tema climático. Entonces, si podemos ahorrar energía y todo eso, ayuda mucho a contribuir a disminuir esos gases de invernadero y tener menos efecto climático. Entonces, esa es la gran consideración, también por eso que se va poniendo cada vez más estringente el ASHRAE.
Y lo que dice el código de ASHRAE 90.1, lo que leo acá rapidito, es si la bomba individual que opera los sistemas de flujo variable con motor de superior a 5 HP debe tener algún tipo de dispositivo que proporcione como mínimo un 30% de reducción o de mejor lo digo, en 70% reducción en energía cuando estamos operando a 50% del flujo. Entonces, si yo tengo una bomba de 1000 galones por minuto y la bajo 500 galones por minuto, esa bomba como mínimo a ese punto me tiene que reducir el consumo de energía o lo que viene a ser el brake horsepower o el caballaje de la bomba a un 70%. Y lo que vemos es, como mencioné, que cada vez se está poniendo más exigente. Si hacemos la comparativa, ahora lo está a 5 HP el requerimiento, que si una bomba es de 5 HP y quiere cumplir con los requerimientos de ASHRAE, significa que ese equipo debe tener un tipo de dispositivo de control de velocidad como un variador para controlar y modular su velocidad desde 5 HP para arriba. Acá, si nosotros vemos la edición del 2007, recién comenzaba este requerimiento con motores de 50 HP. Entonces ya hemos visto que ha bajado de 50 hasta 5. Y se estima que cada vez se va a ir reduciendo más hasta que llegue el punto que todas las bombas van a tener que tener un tipo de controlador. Y la última versión del 2019 ya no es tan, digamos, es más enfocado ahora también considerando la zona climática, donde estamos en el proyecto, ¿no? Si es una zona caliente y húmeda, como podemos ver aquí, que es la zona 2A, o si estamos en un clima seco, la 2B, ahí vamos a la tabla de ASHRAE y nos va a decir, ok, por ejemplo, si estamos en la zona 2A, vemos que en este acuerdo del ASHRAE 2019, vemos la zona 2A que nos dice que acá un motor de 3 HP hacia arriba, sí o sí debe tener un variador de control de velocidad. Entonces eso también hay que tener esas consideraciones. ¿Dónde están nuestros proyectos? Porque ese requerimiento va cambiando de acuerdo a dónde están nuestros proyectos. Y como les acabo de decir, cada vez se va poniendo más exigente este requerimiento de ASHRAE. Entonces ahora para entrar un poquito más a lo que es las bombas Design Envelope, que yo soy fabricante de Armstrong, y trabajamos con Protec ahí en el Perú. Acá les muestro nuestra última tecnología que tenemos en las bombas Design Envelope. Estas son con bombas de imán permanente. Tenemos a la izquierda lo que es la bomba single, ¿no? Y a la derecha la bomba tango. La tango son dos bombas en paralelo en una sola carcasa. Y lo bueno de estas bombas tango es que son bien compactas y nos ayuda a permitir a optimizar nuestros cuartos mecánicos, que les voy a poder mostrar un poquito más adelante el gran beneficio de este tipo de bomba también. Entonces, cuando nosotros consideramos que hacemos una comparación del cuerpo humano con un sistema de aire acondicionado, no tenemos el corazón. No, el corazón es responsable de bombear la sangre por todas las arterias, las venas que tenemos en el cuerpo. Entonces, si hacemos la analogía al sistema de aire acondicionado, vemos que la bomba es el corazón, porque el corazón es prácticamente una bomba que se encarga de circular y bombear toda la sangre en el cuerpo. Nosotros consideramos las tuberías como las arterias y todo eso. Entonces, si vemos eso y analizamos el cuerpo humano, nosotros, por ejemplo, el corazón no siempre está latiendo a la misma velocidad, no a 100 latidos por minuto, porque eso no tiene sentido, porque va a tener más desgaste el y no es algo óptimo, porque si yo estoy sentado viendo digamos, un partido o viendo algo tranquilo, algo de naturaleza, o viendo un partido de golf que es medio tranquilo en el sillón, va a ser diferente que si yo estoy jugando un partido de fútbol, donde ahí le estoy poniendo una carga más pesada al cuerpo humano, y ahí el corazón lo que va a hacer es poder bombear más fuerte para circular más rápido la sangre y todo eso y tener más oxígeno. Entonces el corazón es como una bomba, entonces va continuamente modificando su velocidad o sus latidos por minuto. Entonces lo mismo aplica a lo que es un sistema de aire acondicionado. Entonces, ¿para qué vamos a tener un sistema de velocidad constante en un bombeo cuando es algo ineficiente, ¿no? Como estamos viendo, las cargas, el edificio es como les acabo de mencionar, jugar un partido o algo, va variando. Entonces, tiene sentido aplicar el mismo concepto para disminuir el desgaste de nuestros equipos y para que trabajen de una forma más optimizada. Y eso es lo que me refería aquí, lo que vemos, lo del ejercicio y todo eso.
cuando entramos a un poco más a lo que es lo que nos ofrece la tecnología Design Envelope en los ahorros de energía, y lo bueno es que cuando uno hace una selección de Azure de estas bombas Design Envelope, en la ficha técnica o en el sumito le va a indicar si cumple con ese estándar de Azure 90.1, que es importante para cuando esos proyectos van para aprobación LEED. Y lo bueno es que no solamente le ahorra, digamos, como mencioné, los costos operativos, pero también le ofrece gran flexibilidad, porque a veces nos ha pasado con algunos ingenieros o en un proyecto nuevo, por ejemplo, le doy un ejemplo que nos pasó en México con un contratista, ¿no? Donde había como 20 bombas para un hotel, y lo que pasó, ellos compraron bombas a toda velocidad constante en ese caso, y lo que pasó es que sí, agregaron unas cargas inesperadas, y lamentablemente al agregar más carga les sirvió más flujo y la expresión de los equipos que necesitaban. Pero acuérdense, como les mencioné, o sea, al ser una bomba de velocidad constante, lo que pasó, ese impulso fue recordado a cierta medida para ese punto. Pero si nosotros le agregamos más carga al sistema, la única solución en ese caso era cambiar el impulso por un impulso más grande para que los nuevos requerimientos. A cambio, si fuera una bomba de velocidad variable, ese se puede ajustar tranquilamente, ¿no? Ya que podemos cambiar, como es de velocidad variable, podemos cambiar el punto de diseño o el punto de operación con unos simples parámetros. Lo que podemos ver aquí también es que no solamente podemos trabajar de velocidad variable, hay diferentes estrategias de control, ¿no? Sí, perfecto, podemos trabajar en velocidad variable, pero eso implica que también tenemos diferentes estrategias de control, como acabo de mencionar. Una de ellas es trabajar con una curva cuadrática, que es lo que simula el sensor de presión diferencial, en lo que es el sensorless. La otra es trabajar con una curva proporcional. Todas estas curvas que yo menciono aquí, del 1 al 5, la pueden ver aquí en la pantallita hacia la derecha, que es un gráfico. También podemos trabajar con un flujo constante si es un equipo medio delicado, necesita tener siempre un flujo constante. Podemos trabajar con una presión constante también. Y también podemos limitar el mínimo y máximo flujo que queremos que ese equipo entregue. Entonces, nos permite eso. Y también lo que podemos hacer es nosotros, si es necesario, podemos fijar la velocidad del equipo hasta que se pueda convertir como una bomba constante si es necesario, pero eso casi nunca se ve. Pero esa es la gran flexibilidad de estos equipos, ¿no? Que les permite diferentes estrategias de control de acuerdo a la aplicación y los requerimientos del proyecto. Para entrar en un poquito más detalle en lo que es la tecnología Design Envelope y cómo se ha ido evolucionando eso, lo lindo de esta tecnología y de estos equipos de bombeo es que nosotros podemos ver, visualizar los datos de cómo están operando sus equipos directamente desde el equipo, ¿no? En una pantalla táctil, fácil de leer, fácil de usar, bien intuitivo. Como pueden ver aquí, como les mencioné, que puedo cambiar los diferentes, el set point de los equipos, acá a la derecha, podemos ver que voy a trabajar mi bomba en single, forma cuadrática, y acá, como les mencioné, puedo completamente ajustar lo que es el punto de operación de ese equipo, que cambia la carga de presión, el flujo de diseño y la carga mínima. Entonces, ¿qué es lo que es el Design Envelope Sensorless Control? ¿No? La gente me dice, ok, el nombre lo dice, sensorless, no tiene un sensor. Pero mucha gente dice, ok, ¿cómo es que funciona la tecnología de Design Envelope Sensorless de poder, ¿no? Cambiar, ajustar la velocidad sin ningún tipo de sensor de presión diferencial, ¿no? Y ahí es donde viene la gran pregunta siempre cuando yo voy a una feria o algo así. Y la gente piensa que es más complicado de lo que realmente es, ¿no? Es un algoritmo que se ha desarrollado en Armstrong, pero lo importante de avisar es que esto es una bomba que se ha probado en fábrica. Entonces, todas las bombas que son Design Envelope es una garantía que se han testeado en fábrica, porque la única forma que nosotros podemos generar el mapeo sensorless es probando esta bomba. Lo que hacemos, nosotros montamos la bomba en un banco de prueba, tenemos un medidor de flujo en la línea, tenemos un sensor de presión en la succión y en la descarga que nos mide el diferencial que está generando la bomba, el variador nos indica la potencia que está consumiendo y también la velocidad. Entonces tenemos los 4 parámetros que necesitamos para poder variar esa velocidad y generar el mapa sensorless. Entonces, cómo funciona el sensorless es que continuamente está haciendo un monitoreo, un ciclo. Por ejemplo, monitorea la velocidad y potencia, se refiere al mapa, ok, estoy operando, ¿dónde estoy operando? ¿Dónde debo operar?
ajusta la velocidad para llegar al flujo y carga de control, y después monitorea otra vez. Entonces cumple ese círculo que vemos aquí. Lo importante de tomar en cuenta es que con las bombas design envelope lo que estamos haciendo siempre es, vamos a operar sobre esta curva cuadrática que vemos aquí, que va con las curvas tachadas a la curva de este envelope o este sobrecito. Entonces la bomba siempre va a querer operar sobre esa curva, ¿no? Esta curva, como mencioné, es completamente ajustable. Entonces cuando lo que nosotros si hacemos lo que empezamos a cerrar válvulas en el sistema porque hay menos calor o se ha puesto más fresco el clima, entonces lo que va a pasar es que el rendimiento de la bomba se va a empezar a mover hacia la izquierda del punto. Entonces la bomba va a monitorear la velocidad y la potencia y va a decir, oh, estoy fuera de sobre la curva cuadrática, entonces lo que va a hacer es, va a reducir su velocidad para otra vez volver sobre la curva cuadrática. Entonces, eso es lo que es el sensorless. La idea es siempre mantener la operación de la bomba sobre su curva cuadrática, viendo el monitoreo de la velocidad y potencia del equipo. Acá podemos también ver un poquito más en detalle de cómo es los diferentes datos que podemos visualizar en lo que es en la pantalla, ¿no? Tenemos las lecturas sensorless, tenemos el flujo, la presión, la velocidad, la potencia que acabo de mencionar, que es súper importante, ¿no? Porque también al tener la información de flujo que están generando esas bombas, eso nos ayuda a informar de cómo están operando los equipos y qué están entregando. Y no solamente tenemos el dato ahí como lo ven ahí que dice 67.8 galones, pero también podemos ver el gráfico de representación de cuánto flujo está entregando ese equipo sobre el tiempo, igualmente con la potencia y la presión que está generando. Entonces nos da un poquito más de análisis e información de cómo operan nuestros equipos durante todo el tiempo. Entonces, este es un resumen otra vez de cómo, porque es bien clave expresarle de cómo es que funciona ese sensorless, ¿no? Porque esa es como les mencioné, la pregunta más recibida, ¿no? Lo pones en el internet y salen opciones para leer, videos, fotos. Hay alguien ahí, parece que hablando. No se escucha bien. Para. ¿Aló? Ok, seguimos. Entonces, como les mencioné, siempre va a operar sobre esa curva cuadrática, que es la que ven aquí, la verde, y eso es lo que nosotros siempre podemos ajustar y lo que debemos ajustar en campo cuando hacemos el arranque. Cuando me referí que hacemos las curvas, el mapeo en campo, en fábrica, esto es lo que nosotros estamos generando en fábrica, cuando generamos ese mapa sensorless para los diferentes equipos. Entonces, lo que vemos, abrimos todas las válvulas en el sistema, hacemos operar esos equipos a velocidad plena 60 Hz y vamos cerrando la válvula y ahí vamos tomando la diferente detección de cuánto está generando la presión, cuánto consume y el flujo, y ahí generamos el campo con 60 Hz. Después empezamos otra vez, reducimos la velocidad del variador a operar 54 Hz, hacemos el proceso otra vez del mismo, de abrir todas las válvulas, y hacemos lo mismo. Después empezamos a cerrar y generamos el siguiente cuadro para 54 Hz. Y después vamos haciendo lo mismo para diferentes velocidades. Y esto lo que nos permite es generar estas curvas que ven aquí, lo que es el design envelope, el mapeo. Entonces cada bomba que sale de fábrica tiene un número serial, y ese número serial corresponde a este mapa sensorless. Entonces si caso hay que cambiar lo que es el variador, por el número serial nos van a fábrica Armstrong, nosotros tenemos el archivo por el número serial de la bomba, y ahí le podemos dar el mapa sensorless para que lo puedan instalar otra vez. Entonces no es que se pierde, es algo que siempre se mantiene en nuestro historial. Y aquí también pueden ver lo que es la curva de potencia, ¿no? Entonces todo esto la inteligencia ya viene en el variador, y es la gran ventaja de estos equipos, como mencioné, que continuamente no tenemos la inteligencia integrada ya. Entonces nos ahorramos de instalar ese cable en la carga remota, ya que no necesitamos ese cableado, depende de la corrida, porque lo que pasa en realidad, si tienen que instalar ese sensor de presión diferencial en una carga remota, por el tema de cableado, tiempo, agrega interferencia al sensor, puede ser en el cableado, o directamente prefieren instalarlo en el puerto mecánico por el tema de distancia, ¿no? Como mencioné, esto es la curva cuadrática que vemos aquí, que es el punto A a H mínimo,
Estos son 3 parámetros que se hace para ajustar esta curva. Esto es completamente ajustable. Y lo interesante aquí es el H mínimo. Este H mínimo viene de fábrica como un 40% estándar, pero esta curva siempre se va a modificar cuando está en sitio, poniéndose en marcha el equipo, porque siempre hay un nivel de afinación, porque como buenos ingenieros que somos, siempre nos gusta poner un poco de factor de seguridad en nuestros sistemas. Entonces, típicamente lo que se ve es que las bombas saben ser un poquito sobredimensionadas, y esto, el ajuste de tener velocidad variable y poder ajustar esta curva nos va a ayudar a afinar y tener que nuestros sistemas o sistemas de aire acondicionado trabajen de acuerdo a las condiciones reales en sitio. Lo otro interesante de lo que es la tecnología Design Envelope Sensorless es que no se necesita ningún control adicional o externo. No, toda la inteligencia ya o viene en la pantalla táctil, que ya forma parte del equipo. Lo bueno de eso es que ya no se le agrega ningún costo aditivo para tener el control de esas bombas en paralelo. Como pueden ver aquí, puede venir ya de fábrica, independiente, viene con Modbus o BACnet. Entonces, en tiempos anteriores, el cliente si pedía Modbus y después necesitaba BACnet, tenía que hacer un cambio de tarjeta o algo así, pero en realidad ahora no hay problema. Si se ordena con Modbus, se puede cambiar a BACnet o viceversa. Entonces, todo eso está disponible y va conectado en la parte de atrás. También, para poder conectar las bombas en paralelo, hay que tener un cierto nivel de comunicación entre ellas mismas para que trabajen en equipo y tengan consideración de cómo están trabajando juntas. Entonces, por eso también está este cable CAN bus, que es el que se usa para poder enganchar y enlazar las bombas para que se hablen entre ellas y tener un buen tipo de operación en paralelo. Entonces, si ahora nos enfocamos un poco en cómo podemos reducir los costos del sistema, ¿no? Tenemos el control de bombas paralelo sensorless. Entonces, ahora estamos limitados hasta controlar 4 bombas en paralelo. Las bombas dual arm, que son las Tango, que vienen 2 bombas en una sola carcasa, y ya vienen desde fábrica cableadas, ya que sabemos la distancia que salen juntas. A cambio, si son bombas single, ese cableado tiene que hacerse en campo, ya que de fábrica no sabemos cómo sería la distancia y se tiene que ajustar el cable. No tenemos ese sensor de presión diferencial para el control. Se puede conectar BMS y hay una gran flexibilidad para poder copiar en memoria, aparte de que peguen folletos, peguen láminas, todo, libros, todo, tengan el lapicero, por su arena, y ese premio regalo, ponen 2 máquinas de lado. Ese se prepara. ¿Eso es una pregunta o alguien que está ahí hablando con otra persona? Disculpen. Otro gran beneficio también de esta nueva tecnología de pantalla táctil es que esta pantalla viene con una red de Wi-Fi. Entonces, esto me permite que yo pueda hacer el arranque por medio de un dispositivo de teléfono, o si no, también puedo usar una tableta iPad, que es como una mini computadora más fácil de controlar o llevar al campo. Y esto lo que me facilita es que puedo arrancar estos equipos de una manera más ágil y más rápida, ya que no tengo que sacar, por ejemplo, yo voy a campo y me olvido el destornillador o una llave, entonces no tengo que estar sacando tapas, cableando. Entonces eso por eso me permite poder conectar y arrancar esos equipos mucho más rápidos. Esto se conecta por medio de una IP fija que viene estándar. Entonces lo que hacemos es creamos una red local con el Wi-Fi que genera la bomba, y de esa manera nosotros podemos hacer lo que es el commissioning o la puesta en marcha del equipo de una manera más eficiente. Entonces, cuando nosotros vemos lo que es trabajar las bombas en paralelo, ¿no? Casi todos los sistemas de bombeo, muy pocos tienen una sola bomba, ¿no? Porque si se cae esa bomba, se quedan sin servicio o sin flujo. Entonces hay que tener en consideración cómo estamos nosotros secuenciando esos equipos y cuando están trabajando en paralelo. Lo que se hace tradicionalmente es que
el BMS lo va a secuenciar a esos equipos basados en velocidad. Pero lo que realmente es más eficiente de hacer es secuenciar esos equipos basados en eficiencia. Entonces, eso es lo que nos permite la tecnología de Design Envelope, es que nosotros podemos controlar esos equipos y secuenciar esos bombeos basados en eficiencia, ya que nosotros sabemos las curvas de eficiencia de cómo están operando esos equipos. Entonces, donde están estas flechas grises que apuntan hacia abajo, esos son los puntos críticos donde operar con dos bombas es más eficiente que operar en una. Aquí podemos ver un poquito más en detalle gráficamente lo que me refiero a lo que es la secuencia basada en eficiencia a la secuencia basada en velocidad. Entonces nosotros empezamos a operar, entonces vemos, ok, acá llegamos al primer punto crítico y vemos, ok, estamos operando en secuencia de eficiencia, estamos consumiendo un 20% de potencia, mientras que si estamos operando en velocidad, estamos a más o menos un 30%, porque seguimos operando en una sola bomba, mientras que en secuencia de eficiencia estamos arrancando la segunda bomba y vamos a operar de una manera más eficiente. Acuérdense de las leyes de afinidad. Si nosotros podemos reducir la velocidad de los equipos, estamos ahorrando al cubo lo que es la potencia. Es un poco contraintuitivo porque tenemos más equipo operando, pero somos más eficientes en términos de potencia y consumos eléctricos. Entonces acá seguimos viendo al que llegamos al siguiente punto crítico y vamos a ver que ahora va a arrancar la tercera bomba. Entonces ahora lo que estamos viendo es que estamos operando a un 40% de potencia a comparación de un casi 80% con las mismas bombas, pero diferente estrategia de control. Y recién cuando ya llegamos al punto de diseño es cuando los equipos se van a llegar al mismo nivel de consumo de potencia. Entonces es importante, tenemos diferentes equipos, pero tenemos diferentes consideraciones de cómo van a operar, ¿no? Aquí les puedo dar un poquito más en detalle de las zonas de cómo va a ser el secuenciamiento, ¿no? Como vemos aquí, la curva esta que es media oscura, ese va a ser el secuenciamiento cuerdamente. Acá vemos, cuando vemos, ¿no es cierto?, son los puntos X y los círculos de cuándo sería el secuenciamiento si lo hacemos basado en la velocidad. Y lo que vamos a ver es que estas zonas oscuras que se marcan aquí son las zonas de ineficiencia o donde pérdidas que tenemos por haber arrancado el equipo demasiado tarde o haberlo apagado muy temprano, ¿no? Entonces lo que vemos es aquí, estas zonas oscuras son las zonas oscuras grises de ineficiencia, y esto es lo que nos va a generar, si nosotros comparamos, hacemos como un estudio o una comparación de un sistema que está basado con 3 bombas de 30 kilowatts, considerando 10 centavos de kilowatt hora, operando por un año, lo que vemos es que el costo operativo, trabajando de una manera basado en velocidad en vez de secuenciamiento de eficiencia, vemos que hay aproximadamente $10,300 en diferencia en costo operativo. Los mismos equipos, exactamente los mismos equipos, pero con diferentes filosofías de cómo están operando esos equipos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y vemos que al considerar 10 centavos kilowatt hora, eso, simplemente con la estrategia de control, tenemos un 34% de ahorro energético. Hay ciertos lugares como en el Caribe o a lo mejor otros países que el costo de la utilidad de la electricidad es mucho más cara. Entonces imagínense si, por ejemplo, en el Caribe sea que hay unas islas como Bahamas o Aruba, que en vez de 10 centavos kilowatt hora sale 20 centavos. Entonces en vez de ser $10,000 de diferencia, puede llegar a ser $20,000 de diferencia en el costo operativo, ¿no? Entonces eso es una gran ventaja, aún más cuando más paguemos por la utilidad. Entonces, otra gran ventaja que tenemos de lo que es el sistema de bombeo en paralelo es que nosotros podemos considerar el bombeo paralelo redundante. Entonces, en vez de operar una sola bomba, por ejemplo, como vemos aquí hacia la izquierda, que tenemos 2 bombas de tipo end suction, diseñadas para 100% de reserva, tenemos 2 bombas de 10 HP a comparación lo que es en la bomba a la derecha. Lo que consideramos es ok, operamos esas 2 bombas, en vez de tener 100% de reserva, lo que hacemos es, si tenemos 1000 galones por minuto, o digamos 100, para ser más fácil, y aquí estamos comparando con 10 y 20 HP. Entonces, en vez de seleccionar 100 y 100, lo que hacemos es seleccionamos cada bomba 50 galones por minuto, ¿no?
Entonces eso lo que va a permitir es, si las bombas trabajan en una velocidad reducida, más ahorro energético. Y aquí podemos ver lo que pasa. ¿Qué dice? Ok, se me cae una bomba, ¿qué pasa? ¿Me quedo con 50% de la capacidad? No, eso no es lo que pasa. Los equipos ya son suficientemente inteligentes y cuando ellos ven que si se quiere caer o fallar una bomba, lo que va a hacer es la otra bomba que está ahí va a subir su velocidad. Entonces no es que se quede operando 50% de velocidad, va a subir su velocidad, automáticamente va a detectar que la bomba compañera se cayó y lo que va a hacer es va a subir su velocidad para poder entregar más capacidad. ¿No? Es importante también tener diferentes consideraciones. Ok, ¿cuál es el proyecto? ¿No? Si es un proyecto de comercial, los equipos se pueden seleccionar tranquilamente 50-60% de capacidad en vez de 100 y tener 100% de redundancia. A cambio, si es algo crítico como un hospital, donde hay que garantizar todo el tiempo el 100%, sí se recomienda tener el 100% de redundancia. Entonces eso es importante también tener en mente qué tipo de proyecto estamos trabajando. Pero esta es la gran ventaja de tener una redundancia con lo que es el tema de la gran ventaja de tener un equipo de design and block que automáticamente puede detectar la caída de un equipo y automáticamente compensar para entregar más de lo que realmente uno piensa, ¿no? Y esto es lo que me refiero a, si nosotros consideramos el ejemplo original que vimos aquí, lo vemos aquí un poquito más en gráfico, lo que vemos es, como mencioné, ¿no? Al operar dos equipos en velocidad reducida, podemos mejormente secuenciar esos equipos, ya que podemos jugar, ok, arrancamos uno, arrancamos dos, y continuamente estamos monitoreando para entregar la mejor nivel de eficiencia en esos equipos. Y adicionalmente, como mencioné, hay diferentes cosas, ventajas que tiene lo que permiten las bombas de design and block. También podemos controlar una válvula de bypass directamente desde el variador. ¿No? Si hay un equipo sensible, como sabe ser un chiller que genera agua helada y necesita mantener un cierto nivel de flujo constante, entonces se puede cablear directamente esa válvula hacia lo que es el variador, y el variador se encarga de no solamente mantener el flujo con la bomba, sino también abrir y cerrar la válvula acuerdamente para mantener el nivel de flujo. También podemos tener el control si, por ejemplo, hay unas zonas críticas que si quieren tener un sensor de presión diferencial, se puede tener hasta 2 sensores de presión diferencial conectados, o si no, hacer un híbrido, también sensorless y sensor sensor diferencial. Podemos setear un flujo mínimo, un flujo máximo, dependiendo de las condiciones del sistema. Aquí lo que vemos, otra gran ventaja de los equipos de design envelope, que nos permite autobalancear el flujo de estos equipos. ¿Qué significa esto? Como les había mencionado antes, nuestros proyectos típicamente son un poco sobredimensionados. Entonces lo que pasa es que esa curva, como que ven en la curva celeste, está un poquito más alta de lo que debería estar. Cuando realmente arrancamos los equipos notamos que, ok, esta bomba fue seleccionada con demasiado, en este caso, demasiado caída de presión, pero realmente cuando vamos a arrancar ese equipo vemos, ok, no, el ingeniero le agregó demasiado caída de presión o se hizo algunos ajustes, ya no hay tantas cargas. Entonces esa curva es lo que se autobalance. Entonces abrimos todas esas válvulas en el sistema, el algoritmo de la bomba de design envelope se aprieta a autobalance, y lo que va a hacer es que la bomba va a correr cuando están con todas las válvulas abiertas y va a detectar, ok, realmente cuál es mi demanda en términos de presión, y lo que va a hacer es, lo que ven aquí, cambiamos la curva celeste hacia la curva azul, entonces vemos que bajó un cierto porcentaje hacia abajo, entonces va a autoafinar o ajustar esa curva, que es súper importante hacer durante la puesta en marcha, ¿no? Para afinar y entregar mejores condiciones al proyecto. Y no solamente eso, si este paso se evita, estamos bombeando excesivamente a acuerdo a lo que no era necesario antes, ¿no? Entonces, si vemos un poquito más, les mencioné que al tener esas bombas de design envelope en paralelo redundante nos permite también optimizar un poco lo que es el sistema de bombeo, o si no, el cuarto mecánico. En el caso este tenemos dos chillers enfriados por aire con bombeo dedicado,
el tema de bombeo dedicado es, si tenemos una bomba single, es qué pasa si se cae esa bomba, ¿no? Si tenemos una sola bomba en operación, se queda fuera de operación ese enfriador o ese chiller, ya que no va a tener flujo. Y ese es un gran dilema, ¿no? Porque si se cae un enfriador, nos estamos cayendo 50% de capacidad disponible de toneladas que tenemos para entregar en el aire acondicionado. Entonces, nosotros podemos hacer unas bombas twin o unas tango dual, como se conozca en el mercado. Lo que podemos hacer en un bombeo dedicado se conecta directamente ahí al chiller con dos bombas. Entonces, si se llega a caer una bomba, acuérdense lo que es el concepto del bombeo paralelo redundante, esto nos va a permitir trabajar las bombas en paralelo y hacer que no se caiga ese chiller. Entonces, porque si se cae una bomba, la otra puede compensar y dar más capacidad. Entonces, siempre va a tener capacidad ahí para entregar en el aire acondicionado. Otra gran ventaja de este tipo de instalación o diseño, que nos ahorra bastante espacio, ¿no? Hay muchas veces que los arquitectos quieren dar menos o reducir el espacio en los edificios para tener más espacio rentable. Entonces, esto nos pone a los ingenieros, consultores en un gran dilema a veces, que tienen que diseñar un cierto sistema en un espacio limitado. Y esta es una gran solución que les permite ahorrar ese espacio y entregar esa capacidad tranquilamente y tener el espacio requerido para poder darle el mantenimiento a esos equipos. Adicionalmente, al tener esta selección o este diseño en un bombeo dedicado, lo que nos permite también es que podemos reducir la cantidad de accesorios, ¿no? Solamente necesitamos un solo guía de succión por cada bomba. La válvula multipropósito va a la salida del chiller. Entonces ahí también tenemos ahorro en la parte de instalación. No tenemos menos accesorios para instalar, menos tubería, ya que no necesitamos un cabezal en las bombas que va hacia el chiller. Entonces ahí estamos ya ahorrando bastante lo que es en el sentido de tubería, mano de obra y bastante en consideración. Acá tenemos lo que es la parte de optimización, como me enseñé, pero viendo otro ángulo. Entonces acá podemos ver más en un ángulo del costado de cómo es la instalación, ¿no? Entonces, este diseño es bastante muy interesante cuando acabo de mencionar que está muy limitado en el espacio. Y acá tenemos otra vez otros ángulos ahí para que puedan ver lo que es la optimización del bombeo primario, considerando. Entonces, la idea de esta presentación siempre fue empezar a comparar lo que era un bombeo constante a un bombeo variable, después de la transición de un bombeo variable, lo que es un bombeo en paralelo, y algunas ventajas de lo que es el bombeo paralelo, considerando las redundancias que nos ofrecen a operar a velocidad variable, los ahorros que tenemos para obtener ahí, simplemente con la estrategia de control. Y por último, les quise dar ahí un poco de unas ideas, a lo mejor de unos proyectos que cómo pueden implementar estos equipos de Armstrong para llegar a esos objetivos de disminuir el costo operativo, reducir el costo de operación y tener una instalación bien fácil y limpia y rápida. Y por último, les quiero agradecer nuevamente por conectarse hoy y estar disponible para la presentación aquí que les pude mostrar de lo que Armstrong tiene para ofrecerle para sus proyectos. Gracias, ingeniero Gianluca. Bueno, nos quedan unos últimos 7 minutitos como para la ronda de preguntas adicionales que tengan los seguidores que están aquí. Pueden hacer sus consultas, señores, mediante chat, para que el ingeniero Gianluca les pueda dar respuesta. Queda abierta entonces su ronda de preguntas, ingeniero. Perfecto. Y aquí tienen mi contacto por si no tienen una pregunta ahora, pero después de webinar les salto una pregunta. Tener el punto. Ahí pueden apuntarme y mandarme sus consultas. A ver, me dicen que en el chat hay 2 preguntas. A ver, muy bien. Voy a leerlas rápidamente, ingeniero. Sí, por favor. Hay una que dice, aquí hay una que dice, una pregunta, ¿las bombas monitorean presión y potencia, no monitorean temperatura de agua, o solo eso? A ver, ingeniero, ¿qué nos dice al respecto? No, lo que es la temperatura del agua, eso no monitorean los equipos. Lo que sí monitorean es el flujo, la presión que está generando, la potencia, la velocidad y también el nivel de vibración, ¿no? También hay una plataforma que se llama Pump Manager que permite visualizar el nivel de vibración que está generando el equipo. Eso es algo
que también sería lindo compartir con ustedes otro día, cuando tenga un poquito más de tiempo, que es un gran beneficio que nos permite ver el nivel de vibración de los equipos, y eso nos ayuda a ver, determinar qué puede haber a futuro o cómo está operando esos equipos, si hay un rodamiento que necesita cambio o un sello mecánico que está por fallar o algo así. Entonces, esos son los que se puede detectar con las bombas de Design Envelope. Listo, ingeniero. Aquí otra pregunta más. A ver. Ok, le leo la siguiente pregunta, ingeniero. A ver. Sí, claro. No, sí. Si mi suministro de electricidad es de baterías en base a una bomba cuya potencia esté definida en HP, ¿cuánto de energía se requeriría abastecer durante un día? No se recomienda tener las bombas conectadas hacia un sistema de baterías. Es mejor tener un poco más de un sistema de una infraestructura eléctrica ahí, ¿no? Se puede tener a lo mejor un sistema de batería como backup, pero no se recomendaría tener algo ahí, especialmente para un sistema de aire acondicionado para comercial, porque las baterías con el tiempo se van desgastando y puede ser que con el tiempo vayan durando menos y menos tiempo. Entonces es mejor tener una infraestructura eléctrica, ya que estos equipos típicamente necesitan también adicionalmente tener en mente que la alimentación es trifásica. Listo. Tenemos otra pregunta más, ingeniero Gianluca. Se la leo. Dice, ¿este tipo de bomba se puede adaptar a un sistema de bombeo constante en un sistema de agua helada con solo bombas primarias? Sí, se puede, dependiendo obviamente qué bomba están instaladas. Por ejemplo, si es una bomba Armstrong, ha sido con una bomba Armstrong constante, se puede mantener la carcasa ahí en sitio y lo que se hace, se nos pasa el modelo y se puede adaptar para poder la tecnología de sensores que nosotros tenemos, como mencioné, tenemos que probar esos equipos en fábrica, entonces lo que nosotros entregamos sería lo que es el variador, motor y impulsor para que se pueda integrar a lo que sea la carcasa. Pero sí, no podemos usar lo que es el motor en sitio, porque dependiendo la marca del motor, el desempeño de ese motor es diferente. Entonces, nosotros necesitamos probar en fábrica con el motor que se va a usar. Entonces, eso es importante tener en consideración. Listo, ingeniero. Tenemos una pregunta más que se la leo a continuación. Nos dice Cristian Maximiliano. Dice, buenas tardes, ingeniero. Consulta, ¿cuáles serían los requerimientos eléctricos para la implementación de estas bombas, tales como se necesitaría energía, estabilizado u otros componentes? Para el tema de la instalación, hay que tener también consideración cuántos equipos tenemos instalados en paralelo, ¿no? Entonces, no solamente se trata del bombeo, hay que ver de todo el cuarto mecánico, de cómo va a ser configurado la parte eléctrica, porque también no solamente en el cuarto mecánico tenemos lo que son el bombeo. Entonces, cuando nosotros entregamos la ficha técnica, en cada ficha técnica del variador va a indicar cuánto es el consumo en términos de amperaje y todo eso, y así pueden adecuadamente seleccionar sea los desconectores o los transformadores y todo eso para no solamente el bombeo, sino toda la planta. Depende de cómo es el diseño eléctrico también. Listo, ingeniero. Tenemos una pregunta más. Se la leo a continuación. Nos escribe José Antonio Mendoza. Hola, ingeniero. Una consulta. ¿Este tipo de bombas me elimina el sistema de bombeo tradicional? Es decir, ¿eliminaría las bombas secundarias? Sí, porque lo que pasa muchas veces es que lo que era tradicional se hacía un bombeo constante, un secundario variable. No, un bombeo primario es típicamente el bombeo constante y primario tiene una caída de presión o una presión que genera bastante pequeña y después el secundario era para hacer la parte de distribución. Pero la tecnología ya, lo que podemos hacer es con las bombas estacionarias que pueden también adicionarse al control, a la línea de automatización de Armstrong, es que podemos tener mejor control del flujo. Para el tema del bombeo constante era por mantener cierto flujo para los chillers, pero los chillers ahora también se pueden trabajar a flujos variables. Entonces esa es la gran ventaja, ¿no? Si podemos operar un flujo primario constante, secundario y variable, lo que podemos hacer es operar directamente un flujo primario variable, que obviamente nos va a eliminar un juego de equipo de bombas, no solamente en costo de inicial, ya que necesitamos más equipo en ese sistema, pero al tener un sistema de bombeo primario y variable, entonces reducimos el costo y también nos ocupa menos espacio.
porque, por ejemplo, tener 3 bombas en primario y 3 en secundario, podemos hacer 3 bombas en primario, entonces ocupa menos espacio también. Perfecto, ingeniero. Y con eso finalizamos las rondas de preguntas. De igual manera, los estimados participantes, no se olviden, el ingeniero Gianluca Rectagno ha dejado ahí su email para que lo contacten en caso tengan alguna consulta adicional respecto a los productos